primer lugar, el sentido que tiene, que cobra esta medida o esta medida que se va a anunciar, que todavía no se conocen los detalles, pero más o menos ya las distintas versiones dan cuenta de lo que podría ser. Tiene como sentido venir a mitigar el impacto que provocó la sequía, que está provocando la sequía en la liquidación de exportaciones, lo cual está produciendo que se ingresen menos divisas al Banco Central, a las reservas, y esto lleva y motiva que el gobierno tome acciones, ¿no es cierto? Una ya conocida por las versiones anteriores, el dólar soja. Ahora se habla de un dólar agro. ¿Por qué? Porque se intenta ser más abarcativo de otras economías y otros productos, que es un reclamo, por supuesto, de las economías regionales que también quieren un tipo de cambio diferencial que las incentiva a liquidar sus exportaciones. Pues bien, la medida importante o la que suma más divisa es la del el dólar soja, ¿no es cierto? El incentivo a los sojeros, donde se prevé que todavía restan por liquidar unas 7 millones de toneladas, que aportarían más o menos unos 5.000 millones o 4.000 millones de dólares a las reservas. Con lo cual ahí apunta el gobierno, se está hablando ya a un incentivo de un dólar a 300 pesos, de 215, que está en el oficial actualmente, a 300. Eso provoca un incentivo, por supuesto, porque genera mayores ingresos para los exportadores, pero bueno, ahí es donde tenemos que poner en contexto y analizar este tipo de medida, la conveniencia o no. Ante la dificultad, no hacer nada no es un buen camino, es decir, y ante esta dificultad y aplicar esta medida de tipo parcial, si se quiere, para la economía, tampoco es lo mejor, pero es algo que busca mitigar este impacto de escasez de reserva, tratar de llegar con esta medida que en principio se prevé de 45 días para la soja, para el dólar soja, a partir del 15 de abril, lo cual estaríamos llegando a mayo, para pasar este periodo abril-mayo con ingreso de divisas extra para el Banco Central, y el dólar para las economías regionales se lo piensa para 90 días. Te vuelvo a decir, no son medidas definitivas, no son medidas que van a arreglar la economía, sino son medidas totalmente coyunturales que buscan mitigar el impacto. No son sostenibles a largo plazo porque generan efectos colaterales, es decir, vos para generar un incentivo, como lo llaman plan exportador, está generando un extra al tipo de cambio oficial. Ese extra, ¿de dónde sale? Sale de emisión monetaria. Emisión monetaria que nuevamente vuelve a poner divisa o dinero, pesos en la economía, ya sea en manos de estos tenedores, exportadores, pero en definitiva son pesos que buscan ir a algún lugar. ¿Y a dónde van? O van a dólar con dólares financieros, o pueden ir al mercado a recalentar la economía comprando bienes y servicios de la economía. Para que esto no ocurra, el gobierno levanta las tasas de interés, como ya hemos visto la semana pasada, llevando el plazo fijo a 78%, de manera de ponerla un poquito más por encima de inflación, y esto en definitiva va generando todo este efecto cadena, es decir, por un lado busco dinero, pero por otro lado tengo que emitir, pero por otro lado tengo que contener de que ese dinero no se me vaya ni a los dólares ni en la economía, levanto las tasas de interés, y levantando las tasas de interés estamos provocando un enfriamiento de la economía local, porque en definitiva son pesos que no salen a la calle, claro, son pesos muy caros para conseguir un préstamo para las empresas, para la familia, entonces se está provocando por otro lado un enfriamiento, ¿no es cierto? Y esto es peligroso, este juego, porque te puede llevar a una recesión incluso con inflación, que es el gran temor que hoy se analiza y está latente en el mercado, que pueda haber un proceso de estanflación, es decir, inflación con recesión económica, por todo este juego de cadena. Es decir, en economía una medida no es indiferente al resto, entonces por eso son medidas paliativas, pero no tengo ninguna duda que superadas las elecciones, pasado este año, el gobierno que conduzca el país tiene que venir con un plan económico totalmente coherente, donde tiene que interrelacionar todas las variables de la economía, fiscal, monetaria, cambiaria, para poder sí trazar un horizonte más previsible. Ahora, Cristian, ¿cuánto es estimativamente lo que se apunta a recaudar en dólar para que este plan funcione?
Mira, como entrada de divisa, 4.000 millones es lo que se estima, que pueda llegar a sumarse 4.000 a 5.000 millones, a sumarse a las reservas, es decir, porque los dólares por el sistema monetario argentino, todas las divisas externas ingresan por el Banco Central y el Banco Central devuelve pesos a sus dueños, digamos, en este caso exportadores. Entonces, estos dólares vienen a incrementar la reserva. Esto también, por otro lado, genera un efecto recaudatorio porque los derechos de exportación se cobran. Con estos derechos de exportación extra, si se quiere, se va a buscar mitigar el déficit fiscal, es decir, le da al gobierno ingresos extraordinarios para poder mitigar el déficit fiscal. De esa manera también se genera un cumplimiento con el Fondo Monetario que en el último acuerdo suscripto la semana pasada por el BOAR del fondo, aprobó las metas previstas para diciembre, lo que genera un desembolso de 5.300 millones de dólares para la Argentina, de los cuales 3.000 millones debe pagar al mismo fondo, quedando un remanente neto de 2.000 millones de dólares. Esto, más lo que se prevé ingresar por dólar agro, dólar economías regionales, más el apoyo que está dando el Fondo Monetario al país para que los organismos multilaterales de crédito apliquen los fondos ya acordados con Argentina para distintos esquemas de financiamiento de obra. Todo esto permitiría que Argentina logre una acumulación de reservas netas de 15.000 millones de dólares de cara a fin de año. Este es el objetivo central. De que se produzca, bueno, falta mucho todavía, pero bueno, por lo menos hay una hoja de ruta trazada para que la economía de alguna manera se mantenga estabilizada. No veo de acá a fin de año que haya un proceso de deflación fuerte, no lo veo que se van a hacer muchos esfuerzos de este tipo para mantener una situación estable. Sí veo que el año próximo un plan económico haciendo intervenir todas las áreas de la economía, desde lo fiscal hasta lo monetario, ahí sí se pueda pensar en un plan de reducción de la inflación, que hoy es el mayor problema que acosa a Argentina. Lo mencionaba al pasar, ¿no? Lo que fue el dólar soja 1, el dólar soja 2, y si ya se está avanzando, se está trabajando en un dólar soja 3. Seguramente el resultado que arroje este dólar agro será también condicionante para lo que va a ser esta tercera etapa del dólar soja. Claro, la medida viene con esto, digamos, con un dólar agro que, por eso te decía, hay que dividirlo en dos partes, digamos. Lo que va a ser para la soja propiamente, que va a ser el dólar soja 3, y lo que va a ser para el resto de economías regionales, que también lo piden. Lógicamente lo piden, y si seguimos ahondando, lo van a pedir los industriales, lo van a pedir otros sectores de la economía, porque hoy la brecha cambiaria que existe producto del cepo al dólar, cepo al dólar que lo tiene anclado en 215 pesos cuando los dólares financieros están pasando los 400 pesos, la diferencia es lo que llamamos brecha, genera muchos incentivos para los importadores, porque están comprando productos en el exterior pagando un dólar barato en el país, pero genera pocos incentivos a quienes tienen que vender su producto al exterior y se hacen un dólar a 215 pesos. Entonces, estas medidas sectoriales, coyunturales, ayudan. ¿Son definitivas? No. Provocan a la larga más problemas porque provocan más desequilibrios, más desigualdades en el entramado económico en su conjunto, que después puede ser incontrolable. Lo sano y lo correcto es que haya un tipo de cambio único, en todo caso un tipo de cambio desdoblado para operaciones de mercado de comercio exterior y otra para el mercado local, pero no tener tantos dólares como tenemos hoy, que la verdad que provoca un desorden y provoca mucha especulación, porque a ver, los actores no se quedan quietos y ante esta situación buscan por todos los medios cómo esquivar todo este entramado de medidas que termina perjudicando al desenvolvimiento, la operatividad de la actividad económica, que no debería estar pensando en tantas otras cosas para hacer lo que tiene que hacer, que es comprar y vender, ¿no es cierto? Este año es un año electoral y estas estrategias que está sugiriendo el ministro de Economía tienen una doble importancia, ¿no? Porque también está jugando un tablero
previo a las elecciones, y va a ser también, como lo decíamos, de alguna manera sería como una carta de presentación. O sea, lo que resulte de esta serie de estrategias que está haciendo Sergio Massa va a ser también no sé si condicionante, pero sí por lo menos va a hablar mucho en las elecciones. ¿Cómo lo ve esto? Yo no tengo ninguna duda que es así, que Sergio Massa está poniendo sobre la mesa todo su capital político. No nos olvidemos que Sergio Massa no es economista, pero asume el rol de ministro de Economía de la Nación, poniendo de sobrepeso el rol político que él tiene y el volumen político que tiene, y que lo está poniendo, como te digo, para mí está jugando, como decimos, en todas las canchas, digamos. A él hasta los 4 de copa le sirven para este momento, porque viene sacando medidas que yo por lo menos es destacable que haga las gestiones, porque la peor gestión es la que no se hace, el peor plan es el que no ejecutás, digamos. Entonces, el dólar soja 1, dólar soja 2, dólar soja 3, el acuerdo con el fondo, canje de deuda, en primer lugar exitoso, digamos, de la renovación, y ahora con la recompra de deuda que se está pensando son todas medidas audaces que hay que destacarlo. ¿Cómo terminan? Y es complicado predecir, porque Argentina viene muy complicado. Es decir, tenemos que pensar de que tenemos una inflación por encima del 100%, es una de las inflaciones más altas del mundo, con lo que eso implica. La inflación te genera problemas de todo tipo, te genera totalmente interferencia en el sistema de precios, de los 4 precios importantes de la economía, las tasas de interés, las tarifas, tipo de cambio y, no me acuerdo el otro cuarto. Te genera distorsiones en las tasas de interés, te la eleva las tasas de interés. La tasa de interés te genera problemas en el mercado interno del crédito. El mercado interno del crédito te ahoga la actividad productiva. Falta de reserva, no podés importar para proveer a tu mercado productivo local lo que necesita, o incluso a tu mercado de consumo, porque hay muchos productos en Argentina que son importados, que no la producimos en el país, que tenemos que indefectiblemente comprarla. Cuando no hay dólares no podemos comprarla, y cuando no podemos comprarla, ¿qué pasa? Ese producto aumenta su precio. O, peor aún, si no ingresa mal al país, quienes los vendían tienen que cerrar las puertas, provoca. Entonces, la inflación si bien no es el problema en sí mismo, es la consecuencia de varias distorsiones en las variables macro, pero es el problema donde hay que apuntar y definitivamente hacer un plan que la erradique. Y la verdad, Juan Manuel, que todo plan antiinflacionario no va a ser poco doloroso. ¿Por qué? Porque va a implicar muchas correcciones, sobre todo en lo fiscal. Y en lo fiscal, donde el sistema ya no soporta más un déficit permanente, que tengas que financiarlo y no tenés con qué financiarlo, porque en el mercado externo no hay. Argentina, para poder volver al escenario internacional, va a tener que hacer muy bien las cosas, bajar ese riesgo país de 2.500 puntos, por lo menos a 400, 500 puntos, fíjate todo lo que nos falta, generar confianza, generar estabilidad del sistema político. Es decir, no es fácil el camino que nos espera. Lo único que nos espera es realmente un plan duro para contener el déficit fiscal, y a partir de eso entrar a la señal un poquito más contundente al mercado local, a nuestros agentes económicos, para dar tranquilidad de que inviertan y empezar a recuperar nuevamente la confianza en el exterior.